Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Sagitario? ¿Cómo te encuentras? Gracias por compartir conmigo una vez más. Y bienvenido a un video más bajo tu signo en Sol, Luna o Ascendente. Te invito a que tengas tu situación en mente y vamos a ver qué energías estás proyectando y qué pudieses tú estar manifestando en el amor o en algo más. Muy bien, así que vamos a comenzar. Vamos a ver qué tenemos para Sagitario. Comenzamos con qué bonita energía esta, si te fijas. Esta energía lo que me está indicando es la importancia que le des gracias a Dios, a los ángeles, por todas las bendiciones de amor, de abundancia que va a llegar a tu vida. Entendiendo y reconociendo que tú mereces cada uno de esas bendiciones. ¡Qué bonito! Tenemos aquí esta energía tan hermosa que te dice: en el tiempo divino de Dios. Solamente durante el tiempo divino de Dios vas a recibir esa paz, esa sanidad, ese amor, esa abundancia, etcétera, etcétera. Muy bien. ¡Qué bonito! Vamos a ver qué te dicen tus guías hacia lo que capaz estés buscando en el amor. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué tenemos para Sagitario? Ángeles de luz, ángeles de amor en Sol, Luna o Ascendente. Comenzamos energías que estás proyectando al momento. Tenemos aquí la energía del juicio, la energía interesante. Tu espíritu te está llamando a que tomes un paso de fe hacia algo nuevo, ¿sabes? Pero que también tengas compasión de ti dentro de este proceso. Yo estoy viendo que existe cierta comunicación espiritual, cierta comunicación divina que está llegando a ti para que tú alivianes, si esa es la palabra, una carga que tienes. Capaz estás manejando múltiples responsabilidades. Pero también yo estoy como que canalizando que pudiese haber una personita por ahí de interés. Y capaz no mucho de interés, pero sí aún existe una persona que está tratando de aceptar la realidad de lo que no ha podido ver cuando hablamos de ti. Aquí hay una persona que te piensa, aquí hay una persona que aún duele por no tener a ti a su lado. Entonces veo aquí que existe la realidad de una persona que aún espera por ti, pero que también está entendiendo que tú estás en la disponibilidad de continuar tu vida. Entonces, es importante que tú navegues tu situación sentimental con mucha compasión hacia ti, que no vivas con ningún tipo de culpabilidad, ¿me entiendes? Y es muy importante esto, pues, porque van a existir personas en tu vida que aún quisieran estar contigo, pero no necesariamente significa que tú quisieras estar con esta persona. Entonces, veo aquí un periodo de sanidad interior que existe a través de la distancia, ya sea de esta persona o sea de ti y tu experiencia, cuando te pones a analizar y te pones a mirar hacia atrás, hacia el pasado y dices, wow, tanto tiempo que me sentía culpable por esta situación, me sentía culpable por capaz haberme distanciado de esta persona. Y esto también siento que puede ser una lectura espejo. Esta persona pudiese estar sintiendo esas energías. Entonces, veo aquí la oportunidad que vas a tener dentro de tu situación sentimental para que vayas viendo las cosas como son.
el por qué no funcionó esta relación, el por qué alguien aquí se siente culpable y por qué ha vivido mucho tiempo con ese sentimiento de culpabilidad. Tras tú comenzar a entender que es importante ver las cosas como son, es importante ver tus pérdidas realmente como lecciones, la cual van a equivaler a ganancias en tu jornada, en el amor, en tu jornada de vida. Tus guías se dicen no trates de complacer a todos. Es importante que tomes el tiempo para amarte a ti primero, para tomar decisiones que te puedan ayudar a ti a progresar y a ver la puerta que existe detrás de esta proyección de la arcana mayor del loco, que te dice, hay múltiples oportunidades que se quieren manifestar en tu vida, ya sea en el amor, ya sea en el trabajo, pero es importante que veas hacia adelante y que no te distraigas por capaz ofertas de amor, ofertas de personas que aún te piensan, aún quieren estar contigo, pero tú sabes muy intuitivamente, amiga, que necesitas seguir tu propio camino. Necesitas seguir tu propia dirección y ver las cosas como son. Muy bien. De acuerdo a esta proyección, ángeles, para el signo de Sagitario, ¿qué más viene para Sagitario? Pues mira, veo aquí definitivamente que vas a ir escuchando tu corazón, vas a ir escuchando tu espíritu realmente. Dentro de este proceso de escuchar tu espíritu, te vas a dar cuenta que existen ciertas oportunidades que se van a identificar en tu vida y que te van a dar lo que tú deseas, que es reconocimiento, que es validación. Y entonces la energía del as de bastos está con la energía del 7 de pentáculos, por lo que me está indicando que hay ciertas ideas, ciertos deseos, ya ciertas metas ya establecidas en tu vida, en donde si continúas hacia adelante y continúas generando esa automotivación, vas a poder ver el reconocimiento y la recompensa que tú deseas. Esta energía de la reina de copas, yo estoy viendo que tú pudieses estar alineándote con alguien específico que es bien o es altamente intuitiva. Veo aquí la relación entre tú y una persona muy especial. Ambos están a nivel de rey y reina, por lo que esto lo que me está indicando es que existe una unión a futuro o una unión a presente que va a requerir muchísima confianza entre ustedes. Va a requerir confiar en el proceso, va a requerir que ambos puedan tomar el tiempo para hablarse, para comunicarse, para hacerse honesto. Si existen cierta incertidumbre a que ¿será esta persona para mí? ¿Será esta persona que dice que me quiere, que me ama, pero sus acciones estarán alineándose con lo que está accionando? Y entonces tus guías se dicen, remueve la ansiedad, vive en el momento presente y permite que las acciones de esta persona a tiempo te dejen saber que esta persona realmente pudiese ser más que una llama gemela. Entonces yo veo aquí una relación, una unión, un partnership entre tú y una persona muy, muy especial que ya está destinada para ti. Pero esto va a tomar tiempo. Esto no es de un factor de un día, 2 días, una semana, 2 semanas. Existen eventos en la vida de ambos en la cual tienen que trabajar unidos. Vamos a ver un poquito más. En cuanto a esta relación,
esta unión, ¿qué más nos quieres decir? ¿Ok? Qué bonito. Aquí está mi gatita buscando atención. Entonces, ¿será eso? ¿Será que aquí hay una persona que busca tu atención? ¿Será que deberías tomar ese paso de fe para darle un poquito más atención a tu vida sentimental en vez de darle atención al miedo o la ansiedad? Entonces aquí hay un aspecto de tomando un paso de fe y sembrando esa semilla, ya sea de amistad inicial, porque esta persona ya tú la conoces. Esa persona ya tú la conoces, entonces existe una oportunidad para que ambos comiencen a generar, a establecer una conexión de amor o una conexión de unión en donde a futuro se vea expectado con mucho movimiento, mucha seguridad. Eventualmente, Sagitario, no te veas esforzado a tomar ningún tipo de decisión que no salga de tu corazón, ¿verdad? Que no salga de tu intuición. Muy bien. Así que es muy importante que tú reconozcas realmente lo que te va a hacer feliz en estos momentos. Sí, hay una persona que ya tú conoces, esta persona, ambos tienen la oportunidad de poder crecer, de poder establecer una relación muy interesante, pero solamente el tiempo dirá. El tiempo dirá. Así que vamos a darle gracias a Dios por lo que tú mereces ya, por lo que tú vas a recibir ya en el momento. Muy bien. Déjame saber si esta lectura resonó en tu vida de alguna manera u otra. Sabes que te quiero mucho. Yo te invito a que te suscribas al canal, te invito a que le des me gusta a este video si deseas más contenido bajo tu signo. Y bueno, vamos a ver cómo se están manifestando esas energías para ti, capaz esta semana. De repente escríbeme tu pregunta en la sección de comentarios. Y por supuesto, si deseas reservar una consulta conmigo, me puedes escribir a mi correo electrónico, sí, termina con .com, o puedes visitar mi página web para más información. Te quiero mucho, recuerda, somos una voz, un mensaje, una visión. Vamos, proyecta tu visión. Hasta la próxima.